Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión tan interesante de la Virgen María. Hoy es nuestro último día y queremos compartir de nuevo nuestra flor. Como oración vamos a iniciar con este himno a María. Antes de iniciar la oración, solo recordarles, saludarlos y recordarles que sus comentarios son importantes, siempre hacen un bien a nosotras, pero también a los que están siguiendo la transmisión, porque de repente un comentario, una pregunta, una aportación, pues se convierten en una riqueza para los que estamos aquí reunidos. Bienvenidos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De blanca túnica viste y rosas lleva en sus plantas, y ciñe el azul del cielo la Virgen Inmaculada. Se acerca con rostro amable, porque es Señora de gracia. La fuente que está brotando lo dice con agua clara. Vayamos los pecadores, sedientos de paz y calma, el suave perdón del Hijo, la Virgen Madre prepara. Vayamos los indigentes, enfermos de cuerpo y alma, bañémonos en la fe, entrando en las aguas sanas. María Virgen orante, maestra de la plegaria, contigo las voces múltiples un coro de amor levantan. Jesús presente en tu madre, dador de salud y gracia, la bendición a ti sea y toda nuestra confianza. Amén. Pues hoy le traemos esta flor a la Virgen María, a la Virgen que nos acompaña, que es nuestra compañera de camino. Entonces a la Virgen que es protectora y compañera nuestra, le traemos en este día nuestra flor. Recordando que nuestra flor tiene un significado también muy interesante, nos invita a darle ese significado de una virtud, de una acción de gracias y de una petición, que ella sea nuestra compañera. Y hoy, pues, hermana, abordando el último tema que nos corresponde, pero un tema bastante interesante, como cada uno de los que hemos estado abordando, de los que hemos estado trabajando y profundizando, porque pues hoy vamos a ver a María como madre y compañera de nuestro camino. Y si hablamos de María como madre y compañera de nuestro camino, pues nos tocará a cada uno de nosotros primero contemplar nuestro camino para saber desde dónde la Virgen María se convierte en compañera y de qué manera ella puede tener un papel importante, porque bueno, pues no será lo mismo de este lado como consagradas, como hijas de la Inmaculada de Lourdes, pero tampoco será igual para un matrimonio. Sin embargo, no se puede medir la intercesión de la Virgen María en cada uno de los casos. Es súper importante que hagamos conciencia primero de nuestro camino. Y yo encantadísima de poder hoy contemplar estas tres advocaciones de la Virgen María como tres lugares de aparición de ella, que la Iglesia acoge y que la Iglesia nutre con una doctrina muy especial para cada uno de nosotros, porque cada una de las apariciones, como lo veremos en un ratito, pues tiene como un ángulo muy específico, muy especial en torno a una situación concreta, hablando a nivel histórico, qué es lo que estaba viviendo el pueblo y cómo la Virgen María sale al encuentro de esa necesidad a través de las apariciones, y cómo en cada una de estas apariciones yo creo que en eso sí entran como en comunión. Tiene como fin único el poder sacar al pueblo de Dios adelante, el poder convertirse como en un estímulo para lograr estar del otro lado y para seguir creyendo en que este mundo es pasajero y que más allá de nuestro mundo físico, actual, concreto, pues hay un mundo que nos espera y que decíamos el día de ayer, un mundo que espera nuestra conversión para lograr la vida eterna. Gracias. Sí, es un tema muy interesante y muy bonito, porque pues queremos compartir una experiencia de María a nuestro lado. A mí me llama la atención, en el Evangelio de Lucas nos habla de María que visita a su prima Santa Isabel, cuando sabe que su prima está embarazada, y su prima era una persona anciana, ya está en el 6º mes.
ella pues se va presurosa a las montañas y atraviesa lo que tenga que atravesar y va para ponerse al servicio de su prima Isabel. Y así como se pone al servicio de su prima Isabel, María corre, atraviesa montañas, va y se presenta en ese lugar. En ese lugar hace falta su presencia. Y recuerdo también las bodas de Caná en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. María fue invitada a una boda y ahí en las bodas se da cuenta de que falta el vino y no se queda con los brazos cruzados, va y busca a su hijo, oye, ya no tienen vino. Pues, ¿y qué, verdad? Pues ya no tienen vino, y va con los siervos y les dice, vayan y hagan lo que él les diga. Yo veo en estas imágenes, en estos textos bíblicos, a una María que se mueve, que no se queda estática, no se queda así, bueno, pues yo ya aquí estoy en mi lugar bien a todo dar, ve la necesidad y se mueve. Y por eso digo, es nuestra compañera de camino, porque María ve lo que está pasando en nuestra historia, en nuestras personas, en nuestros pueblos. Y estas 3 apariciones de María en México, en Lourdes y en Fátima, tienen esa peculiaridad muy fuerte. María ve la necesidad del pueblo y acude a su presencia. En ese momento en que en México se están dando tantas cosas, en el año 1521, ustedes saben que fue conquistado Tenochtitlán, y fue un momento muy duro y muy doloroso. Los primeros mexicanos decían, pues ya mejor quítenos la vida, ya no queremos vivir, porque si lo que nos enseñaron nuestros antepasados y lo que nos enseñaron nuestros padres no es verdad, pues ya no tiene sentido nuestra vida, mejor quítenos la vida, ya no tiene sentido existir. Si todo lo que nuestros antepasados han dicho que era verdad no existe, pues ya mejor nosotros para qué existir. Dentro de toda la filosofía náhuatl, a mí me llama la atención que ellos era como una firma, digamos, lo que es la flor y el canto. En medio de la flor y el canto se encuentra la verdad. La verdad está entre la flor y el canto. Y sucede que en un momento muy, muy doloroso del pueblo mexicano, se aparece la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Y se tiene lugar 4 apariciones a Juan Diego y una aparición a su tío Juan Bernardino. Y en esas apariciones, cuando inician las apariciones, a Juan Diego le llama la atención que se escucha un cantar de muchas aves, de las más hermosas aves, un cantar de aves bellísimo, tanto que él se detiene y dice, ¿dónde estoy? ¿Acaso estoy en el cielo? ¿Dónde me encuentro? Y cuando terminan las apariciones, la Virgen María lo manda a recoger rosas en un lugar donde no se daban las rosas, ni existían las rosas en México, todavía las traían de España, de Castilla. Y él va ahí en el cerro, encuentra las rosas, las corta con sus manos, se las pone en el ayate y las lleva para presentarlas al obispo. Bueno, el hecho de las apariciones se da entre el canto y la flor, entre la flor y el canto, como una firma de que estas apariciones son verdaderas, y pasan cosas estupendas ahí en México. Las apariciones en México empiezan en el año 1531, bueno, se dan todas en el 1531 porque son apariciones que se dan en muy poquitos días. Empezaron el 9 de diciembre y terminaron para el 12 de diciembre. Entonces, en estas apariciones, la Virgen pues da un mensaje muy bonito. El mensaje de la Virgen en México es, pues, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Y quiero que me construyan aquí una casita sagrada donde yo les demuestre todo mi amor. María ve el dolor del pueblo mexicano, ve cómo están sufriendo, ve cómo pues los mismos españoles no saben ni cómo evangelizar, porque venían varios religiosos, venían franciscanos, pero no saben cómo evangelizar estas tierras. Era muy difícil la evangelización a un pueblo que tiene una cultura completamente diferente, creencias diferentes, todo era distinto.
Incluso había quienes pensaban, no, estos no tienen alma, no han de ser humanos. El lenguaje y todo, lenguaje, o sea, todo cambia. Entonces hay un dolor muy fuerte, y María viene a decir, aquí yo te voy a consolar, te voy a dar tu abrazo. Hay, como ya bien nos dice dentro de la imagen, muchos datos como muy interesantes que nos pueden ayudar a nosotros a entender, bueno, más que a entender, a apreciar y a amar más este regalo del cielo que se queda plasmado en el ayate de Juan Diego, porque yo creo que a diferencia de otras apariciones, la Virgen de Guadalupe vino a quedarse, a dejar parte de su presencia en ese ayate. Se habla de tantísimos estudios que se le han hecho al ayate, de personas preparadas que han hecho de alguna forma investigaciones y que pues hacen conclusiones donde se dice es algo sobrenatural, o sea, no sabemos cómo puede estar pasando desde el estudio de la pintura, que pareciese como que si no fuera un pincel el que hizo esa pintura, como que estaba yo días pasados leyendo una parte que me llamó mucho la atención de un autor que, hablando de las vestiduras de la Virgen, dice que es interesante ver cómo se puede apreciar de tan lejos la imagen, como si la tuvieras cerquitita. Si nosotros vamos a la basílica y pasamos por la banda, logramos contemplar la imagen, y si somos un poco o un bastante observadores, podemos darnos cuenta que logramos ver la nitidez de los colores, que podemos ver las estrellas del manto, que podemos ver otros datos como el caballero que tiene en los pies, la imagen, la flor que está en el vientre de la Virgen María, la cinta negra que va rodeando su vientre, y así cada uno de los detalles. Y este autor dice que cuando tú puedes apreciarla de más cerca, es interesante ver que los colores pareciesen como si el manto subiese, o sea, fuera de un color más intenso que cuando lo ves de lejos. Y como si no solamente el manto, sino las figuras estuvieran como en una, a lo mejor no es la palabra más correcta, pero como si estuvieran en una tercera dimensión, como si de repente lograras ver que la imagen cobra vida, porque hay estudios que se le hicieron, y estudios como muy exquisitos, muy profundos, de lo que es la mirada de los ojos, y pues no logran explicarse la profundidad que pueden tener esos ojos cuando se habla de que es una pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas personas que conocen de las apariciones dicen, ¿cómo es interesante y qué regalo tan extraordinario ha regalado el cielo a la tierra mexicana, que ha querido regalarle a nuestra Madre Santísima a través de estas apariciones de la Virgen de Guadalupe? Y de repente cuánto desperdicio de nuestra parte porque no logramos como profundizar o adentrarnos en este maravilloso regalo que Dios ha hecho para nosotros. Y bueno, me gustaría que la hermana nos explicara un poquito alguno de estos signos, porque ayer mientras contemplábamos algunas cosas de estas, me encantó la parte donde nos habla de la presencia de Cristo dentro de esta imagen. Sí, bueno, es que es una imagen, es un icono la Virgen de Guadalupe, pintado por los mismos ángeles, yo creo, por Dios nuestro Señor, porque fue un regalo del cielo, como nos dices. No ha hecho Dios una cosa igual en ninguna otra nación. Es un privilegio muy grande que tenemos los mexicanos con esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es una imagen que le habla a los mexicanos, bueno, a la gente de ese tiempo, de 1531, y a los españoles o a los católicos en general. A los mestizos. Sí, por ejemplo, los indígenas, los propios mexicanos que vivían ahí, ¿qué es lo que ven cuando ven a la Virgen de Guadalupe? Lo que decíamos de la flor y el canto, y por ejemplo algunos signos que ellos conocen muy bien por su propia filosofía náhuatl, por ejemplo, en su misma cultura.
en su misma cultura, la cinta negra amarrada arriba de la cintura, porque no está a nivel de la cintura, sino más arriba, y llevar ese cinto ahí amarrado significaba que la mujer estaba embarazada. Pero al nivel del vientre vemos esa flor, aquí no tenemos toda la imagen, pero es una flor como de 4 pétalos, con un circulito en medio, que simbolizaba al Dios verdadero. Entonces, cuando ellos ven esta imagen, y sí, ciertamente muchos signos que es muy interesante estudiar y ojalá consigan ustedes, debe de haber libros por ahí, debe de haber estudios en la basílica, en muchos lugares, en muchos libros. Sí. Aquí tenemos un libro que encontramos nosotras de Francis Johnston, El Milagro de Guadalupe, y hay otros también así muy buenos que nos hablan de la imagen de la Virgen y de los signos que lleva. Pero a mí me llama la atención ese signo, porque esa flor solamente la tiene a nivel del vientre y simboliza al Dios verdadero. Cuando ellos veían esa imagen, veían a la madre del verdadero Dios por quien se vive, como ella se presentó: soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y ella no solamente les dijo eso, sino que ellos lo ven y dicen, es cierto. Y entre la flor y el canto confirman que es una realidad, que esto es verdad, esta es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Cuando María se aparece en México, empieza una evangelización por medio de su imagen que no habían logrado los españoles en 10 años, ¿no? O en más, y no lograban. Entonces, bueno, ellos llegaron en el 1519, en realidad era muy poco tiempo para decir, hay que lograr, no, pero cuando fueron las apariciones, cuentan ellos mismos que se les cansaban los brazos de tanto bautizar. Hay escritos donde ellos platican a los de España cómo les cansaban los brazos de tanto bautizar, porque la gente hacía filas para bautizarse. Esta evangelización después, sí, el compromiso fue la catequesis, ¿no? Después, pero esa evangelización primera, María la da con el icono de su imagen. Y es una imagen que para los mexicanos les decía una cosa, pero para la gente, los católicos en general, los españoles que venían de fuera, también les habla de esa mujer del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y coronada de estrellas. Entonces ellos ven a la mujer del Apocalipsis, dicen, esta es la Virgen, y ellos dicen, esta es la madre del verdadero Dios, y entonces se logra como unificar un poco más al pueblo mexicano y a los que venían llegando, se va convirtiendo en ese pueblo mestizo que conocemos el día de hoy. Nuestra raza no quedó así como que los blancos y los negros, sino que se fue haciendo un pueblo mestizo muy bonito que nació de la Virgen de Guadalupe. Pues es súper interesante la catequesis de cada una de las imágenes. Nos toca a nosotros, bueno, pienso yo que pues amar cada una de las imágenes como tal, cada uno de los mensajes que viene la Virgen a traer a cada uno de los pueblos, pero sobre todo pues como mexicanos nos tocará, nos bastaría el poder tener conciencia, aunque sea un poquito, de este icono de la Virgen de Guadalupe, que tiene muchísimo que decirnos. Es una catequesis muy completa que no podemos abordar en este momento, pero que sí, como dice la hermana, ojalá y pudieran tener la oportunidad de localizar algún libro que les pueda ayudar en la explicación de todos los datos, porque miren, estos que acabamos de decir, estos que nos explica la hermana, son unos cuantos de los que la imagen contiene. O sea, son muchas cosas. La posición de su rodilla, porque la Virgen está bailando, y así cada una de las cosas, las manos, el acomodo de las estrellas también, que por ahí tiene un dato muy interesante. O sea, son muchas cosas que nos pueden ayudar en el conocimiento. Y bueno, como ya lo decíamos en otro momento, no solamente en el conocimiento, porque el que conoce, acoge y ama. Uh-huh. Entonces, si nosotros no conocemos
un poquito más a profundidad esto de las apariciones, cómo se fueron dando, cuáles son los signos, por qué la reconocieron, cómo la Virgen María viene siempre escoltada y cómo viene ella no a traer un mensaje personal, sino viene como un heraldo de la presencia de Dios. O sea, ella viene como si fuese mandada por Dios para pedirle al pueblo de Dios precisamente, para traerle un mensaje donde la petición es muy concreta, ¿no? Muy concreta, la conversión. Hay que corregir lo que en la historia se está viviendo y está siendo motivo de opresión para el pueblo mexicano en este caso. Entonces, yo creo que es súper, súper interesante y bueno, hay otras advocaciones que la Iglesia también, pues también pone como ciertas, pero quisimos elegir estas tres que son de alguna forma apariciones muy cercanas a nosotras como consagradas, pero también aquí a nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, porque bueno, la Virgen de Guadalupe, porque somos mexicanos y porque como mexicanos tenemos como, pues se oye feo decir la obligación, pero yo creo que más bien debemos despertar el deseo profundo de conocerla y de amarla mucho, porque ella viene a mostrarnos un rostro distinto del mexicano, o sea, a darnos una esperanza y a fortalecer nuestra fe en el Dios por el que verdaderamente se vive. Entonces es interesante. Sí, y fíjate que es también muy, muy interesante las apariciones en Lourdes y en Fátima. Yo ponía esas comparaciones de los textos bíblicos porque de verdad yo veo cómo la Virgen María se hace presente en necesidades bien concretas del pueblo y en Lourdes también en despertar la fe en esos momentos en que ya el pueblo empieza a desecularizarse, el mundo a ya no querer las cosas de Dios, apartarse de Dios. Y la Virgen aquí viene a decir, pues necesitamos hacer oración y hacer penitencia por los pecadores. Entonces la Virgen María, tanto en Lourdes como en Fátima, es un llamado a la conversión. A veces nosotros nos desviamos en muchas cosas. Me gustó mucho una homilía que hizo el padre Ángel en la capilla de Fátima, haciendo referencia a las apariciones de la Virgen María, porque dice, a veces nosotros nos queremos quedar en las cosas más como despampanantes, ¿no? Como que, ay, que fíjense que la Virgen que está hablando del fin del mundo, la Virgen no quiere hablarnos del fin del mundo. La Virgen no quiere decirnos cuándo es la fecha de que se va a acabar y me acuerdo el día que pasamos del año 99 al año 2000, Dios mío, no cabíamos en la iglesia, no cabía un alfiler más, la gente quería ponerse una encima de otra para caber, se vendieron todas las velas, todos con velas, no, es que la Virgen de Fátima, no va a pasar nada. La Virgen de Fátima no vino a anunciarnos una catástrofe, vino a pedirnos que nos comprometamos con nuestra vida, que hagamos oración, que hagamos penitencia, que recemos. O sea, vino a proponernos un compromiso de oración. Por ejemplo, en México, la Virgen viene a mostrarse como una mamá que necesita abrazar a su hijo y consolarlo de tanto dolor. Pero ya en Lourdes y en Fátima viene una madre que también nos viene como mamá a abrazarnos, para decirnos, mijito, comprométete, porque necesitas rezar, necesitamos oración, necesitamos penitencia. Y la penitencia, que es un camino constante de conversión. Eso es la penitencia, camino constante de conversión. Y tanto en Lourdes como en Fátima está ese anuncio de la oración y la conversión. Eso es algo distintivo de estas apariciones, el que el cristiano se comprometa. Y hay un dato que comparten las tres apariciones, y es que la Virgen viene a parecerse a personajes muy sencillos, o sea, a los que pareciese como si no fueran motivo de creerles, simplemente porque de repente podemos ver que en México se le aparece ahora a San Juan Diego, y que de repente, pues bueno, ahí él mismo dice, no, o sea, ¿por qué a mí, niña, si tú sabes que a mí nadie me va a creer? Y efectivamente, pues él tiene los encuentros en ese tiempo con los frailes franciscanos, donde pues no le creen, y de ahí el material que se va dando de las rosas, del ayate, para precisamente alimentar la fe de aquellos que deberían ser los primeros en creer la posibilidad de que el cielo nos pueda dar un regalo.
Entonces, y como en Lourdes igual, o sea, Bernardita, una niña inalfabeta, una niña que no podía hacer su primera comunión porque no entendía, porque no lograba aprender la doctrina, y por eso tan interesante cuando la Virgen se denomina como la Inmaculada Concepción, pues quedó más que obvio que era una parte, una aparición del cielo, porque para empezar, como ya lo habíamos tratado en otro momento, las apariciones se dan en el 1858. Ajá, en el 1950. 1858, 4 años después del dogma de la Inmaculada Concepción. Ok, entonces no había como posibilidades para que Bernardita pudiera tener el dato. Entonces, igual vamos a ver a la parte de las apariciones de Fátima, y encontramos 3 pastorcitos que contemplan el rostro de la Virgen María y que tienen la capacidad que Dios les da para entender todo el mensaje que viene a traer la Virgen al pueblo de Dios. Sí, de verdad esto es interesantísimo, esto como María se fija en los más pequeñitos y hasta les dice, es importante que vayas tú, para mí es importante que vayas tú, no va a ir a otro. Que si Juan Diego le decía, manda otro que más preparado, otro de la nobleza, otro no español, no, para mí es importante que vayas tú. Igual en Lourdes la Virgen María se aparece 4 años después del dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí en Lourdes no se conocía mucho del dogma de la Inmaculada Concepción, tanto que Bernardita no había oído hablar. Y por eso cuando la Virgen el 25 de diciembre le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, había una insistencia de Bernardita en que dime tu nombre, escríbemelo en este papel. Ella ni sabía escribir, pero la gente que estaba con ella le decía, llévale el papel y la pluma y que te escriba el nombre. Y María dice, no es necesario escribir. Y en el momento que ya María le quiere decir su nombre, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y era una palabra tan rara que Bernardita, para recordarla, tuvo que irla repitiendo hasta que llega con el padre y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Es el nombre que me dio la señora. Ah, bueno. Entonces ya como que ahí el padre empieza medio a creer un poco en esto de las apariciones en Lourdes, de que se tratara de la Virgen María. Y en Francia se dan en 1917, justo en la época de la Guerra Mundial, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Entonces se dan las apariciones en Lourdes, en Fátima, y también un anuncio de la Virgen que quiere que nos comprometamos con la oración y con la penitencia. Pero yo quisiera rescatar un dato que a mí me gusta muchísimo de Lourdes, me encanta, es el ver cómo en Lourdes se dan todos los signos bautismales. ¿Cómo se dan todos los signos bautismales? ¿En qué manera? La Virgen se aparece en una gruta, en la roca. De la roca podemos sacar muchas cosas en la Sagrada Escritura. La roca que acompañó al pueblo, ¿se acuerdan ustedes? Esa roca que tocó Moisés y de donde brotó agua para que todos bebieran y no se murieran de sed por el camino. Y habla también de la roca firme, que es Dios mismo, es la roca que nos acompaña. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación, decimos en los Salmos. Y también en Jesús se nos presenta como la piedra angular. Entonces la roca es una figura bíblica muy importante en donde nosotros podemos afianzar nuestra vida, en donde nosotros en el Evangelio vemos que es importante construir nuestra casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Y ese es un signo bíblico en Lourdes. Y los signos bautismales, ¿por qué? Porque en Lourdes el cirio es bien importante, el cirio, la luz, la vela. En una de las apariciones, el 7 de diciembre, Bernardita se presenta en las apariciones agarrando una vela y le tapaba para que no se le apagara. Cuando ella está ahí hincada, le tapaba con una mano para que no se le apagara la vela, pero ella empieza a rezar, entra en éxtasis, y cuando ella entra en éxtasis, su mente está metida en el éxtasis, está ella contemplando a la Virgen. Entonces sus manos pues ya no importa, ella las tiene ahí, pero ya no se fija. La vela se va consumiendo, la llama
está lamiendo prácticamente sus dedos y no le quema. Había un doctor ahí, porque este doctor quería hacer algún escrito para declarar que Bernardita está loca y poderla meter a un manicomio. Pero él está viendo lo que está pasando y ve cómo entra en éxtasis Bernardita, ve cómo la lumbre atraviesa sus dedos y no le pasa nada a sus dedos y la lumbre está ahí. En cuanto termina la aparición, el doctor se acerca a tocar las manos de Bernardita y no tiene absolutamente nada. Y entonces él le acerca la llama a las manos y Bernardita está, oh, ¿qué le pasa? Me está quemando, ¿no? O sea, hay gestos que él queda tan convencido que este doctor, en lugar de buscar la forma de meter a Bernardita al manicomio, se convierte y cree. Él no era católico o no era practicante, no sé, pero no pertenecía a la Iglesia Católica en ese momento. Y él se convierte y cree a partir de ver a Bernardita en sus apariciones, ver cómo se transformaba su rostro y todo lo que pasaba. Bueno, estos son los signos que les digo, la luz, el cirio, que nos representa a Cristo resucitado, y el agua. En Lourdes, la Virgen le dice a Bernardita, ve ahí y escarba, y ve y bebe del manantial, y no había ningún manantial. Entonces Bernardita se va hacia el río, porque están muy cerquita del río Gave. Se va hacia el río y le dice, no, ahí no, aquí, y le señala un lugar cerca ahí, adentro de la gruta, aquí, ahí toma agua del manantial y lávate. Y ahí no había nada más que un poquito de tierra húmeda. Entonces, donde está la tierra húmeda, Bernardita empieza a escarbar y brota agua. Es agua donde se dieron muchos, pues se han dado hasta ahorita muchos milagros de sanación. Por eso la Virgen es la patrona de los enfermos, porque ahí van muchos enfermitos a pedir su salud. Aquí en Lourdes vemos los signos de Cristo, nuestra roca firme en la que afianzamos nuestra fe, el cirio, la luz de Cristo resucitado, el agua del bautismo, y a mí me parece un lugar donde veo los signos del bautismo que acompañan nuestra vida. A mí me encanta ver y contemplar estos signos en Lourdes, incluso poder hacer ese signo que le decía la Virgen a Bernardita, bebe y lávate de esa agua. Y fíjense que a Bernardita nunca le realizó un milagro la Virgen en esa agua, pero en esa agua desde el primer día que brotó hubo milagros. Una señora llevaba un niño moribundo, ya estaba agonizante, lo lleva y lo sumerge en esa agua helada, porque estamos hablando de un lugar en los Altos Pirineos, lo sumerge en el agua helada y la gente le dice, estás loca, lo vas a matar. Dice, se está muriendo. Y cuando saca al niño, el niño está bien, lo saca con salud. Entonces vemos estos signos bueno, a mí tantas cosas de Lourdes que me llaman la atención porque pues es nuestra madre, la conocemos, pertenecemos a esta congregación y hay tantas cosas tan interesantes que hablar de ahí. Sí, de Lourdes. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en el santuario de Lourdes y la verdad es que yo creo que es como todos los lugares donde la Virgen ha venido a traer un mensaje, pues encuentras de entrada una espiritualidad bien interesante, una espiritualidad en la que, como ya bien lo dice la hermana Consuelo, bueno, para nosotras es una espiritualidad muy familiar, porque como congregación, pues precisamente la tenemos a ella como patrona de nuestra congregación, somos hijas de la Inmaculada de Lourdes, y por lo tanto, pues no se trata solamente del gozo de poder conocer esta hermosa y profunda espiritualidad, sino pues también del compromiso de vivir el mensaje de Lourdes, oración y penitencia, que no tiene otra finalidad que no sea la salvación de nuestra alma y el celo por la salvación de las otras almas, de los que se convierten en compañeros nuestros y que bueno, pues es la conversión de todos los pecadores en los que pues sin duda entramos todos, porque todos tenemos muchas cosas que corregir, muchas cosas que replantearnos para poder encontrarnos con el proyecto de Dios, como ya lo hemos contemplado. Son muchos los signos, es pensar en que la Virgen viene a Lourdes y se aparece en aquella gruta donde
Prácticamente era un lugar donde se cuidaban los cerdos, donde pues ya se imaginarán, o sea, era un chiquero, una cosa que olía y que no tenía gran presentación, y que también eso se convierte en un signo para nosotros porque bueno, nosotros no somos el lugar más apropiado, no somos las personas más perfectas, y sin embargo Dios quiere habitarnos, quiere hacer de nosotros también una gruta donde podamos tener ese encuentro con Él a través de la intercesión de la Virgen María. Yo creo que es interesante ver esto, pues el tiempo se nos va y se nos va como que volando, ya cuando acordamos pues como que ya vamos muy pegaditas a pasadito de la media hora. Entonces pues qué más nos encantaría compartir con ustedes, tantas cosas que son interesantes y muy bonitas de cada una de las apariciones, pero bueno, pues vamos a pasar a ver un poquito sobre las apariciones de Fátima. Y bueno, un dato interesante dentro de las apariciones de la Virgen de Lourdes es que la Virgen en Lourdes se aparece 18 veces. Vamos a encontrar que en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de Fátima, son menos apariciones, pero siempre hay un mensaje concreto que traer al pueblo de Dios. Y días pasados, pues estuvimos celebrando aquí en una de las capillas de esta parroquia a Nuestra Señora de Fátima. Entonces tenemos fresquecito la catequesis, el entusiasmo con el que las personas, con el que el pueblo de Dios se acerca a María para implorar la misericordia del Señor a través de esta vocación tan maravillosa y tan hermosa, que no tiene otra cosa que decirnos que es la misma Madre de Dios. Decía un sacerdote, solo con distinto vestido, pero es la misma mamá para cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. Pues sí, las apariciones en Fátima empezaron el 13 de octubre, el 13 de mayo, perdón, terminaron un 13 de octubre, empezaron el 13 de mayo de 1917. Y yo creo que el mensaje principal de María ahí es comprometernos con las dificultades del mundo, de un mundo en guerra, de un mundo dividido, de un mundo que se deja llevar por el pecado. Viene a advertirnos y a decirnos, no se dejen llevar por el pecado, no se dejen llevar por el pecado, recen por la conversión de los pecadores. Incluso a los 3 pastorcitos les pide que hagan oración, los enseña a rezar. Y otra cosa que también es interesante ahí en Fátima, que antes de que iniciaran las apariciones de la Virgen, hubo unas manifestaciones de ángeles, unas angiofanías, ¿cómo se llama esto? Sí, manifestaciones de ángeles, ¿verdad? Los ángeles se le aparecían a los niños y les enseñaban a orar y a rezarle a Dios diciéndole, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no aman. Y yo creo, adoro, espero y te amo. Entonces el ángel les enseña a hacer estas oraciones tan sencillas, tan cortitas y tan profundas. Entonces pedir perdón por aquellos que no creen, que no adoran, que no esperan, que no aman a Jesús. Pedir perdón, eso es algo que el ángel les enseña a los niños y que María viene como a ratificar y a decir, aquí estoy yo también como una mamá buena, que viene a cuidar, a proteger a sus hijos, pero también a enseñarlos y a pedirles que recen, que digan esas oraciones hermosas. Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. María en Fátima nos promueve a la oración, igual que en Lourdes, que nos invita a la oración, a la conversión. En Fátima, María quiere invitarnos a todos a la conversión. Habla de cosas muy concretas, políticamente hablando, de ahí de nuestro mundo, porque decíamos que estábamos en guerra cuando apareció la Virgen ahí en Fátima. A estos 3 pastorcitos, igual muy difícil de que la gente las creyera, ahí hubo un signo muy grande el 13 de octubre, que fue lo del sol, que vieron como que el sol bailaba y cayó un aguacero que todos quedaron empapados, y en cuanto terminó el
el milagro del sol, nadie estaba mojado, estaban todos secos. O sea, hubo cosas de verdad extraordinarias que mucha gente vivió y que quedaron porque ya existía para ese entonces la fotografía, el periódico, todo esto. Entonces queda todo registrado, hay registros de todo. A mí lo que más me llama la atención en todo esto, en las apariciones de la Virgen, es la presencia de María y cómo acompaña María a sus hijos. Eso es lo que más me llama la atención a mí. Y eso es lo que yo quisiera, como que quisiera que con eso nos quedáramos todos, ¿verdad? Con esa presencia materna de María que nos acompaña siempre, y que también nosotros la acompañemos a ella, que nos sintamos como con nuestra mamá, que vayamos ahí a sus pies, que le platiquemos nuestras cosas, que estemos con ella. Que nos hagamos sensibles a la presencia de Dios en todas sus manifestaciones, yo creo, porque miren, a veces yo creo que nos juzgan algunos hermanos que separados, nos juzgan porque a veces nosotros hacemos o tenemos signos como raros, vamos a llamarlos de esta manera, raros porque entramos a veces a un templo y ciertamente, o sea, queremos mucho a la Virgen María, y a veces llegamos signándonos enfrente de una imagen de la Virgen María y se nos olvida que la Virgen María ha venido, como ya lo habíamos dicho, a anunciarnos la presencia de su Hijo. Entonces, yo creo que ahí hay detallitos como que nosotros tenemos que tener en cuenta. No se trata de no quererla, se trata de darle su lugar, porque ella nos ha mostrado cuál es su lugar, que ella es intercesora, que ella es la mujer madre, la mujer hija, la mujer esposa del Espíritu Santo, y que desde ahí ella tiene muchas cosas que enseñarnos dentro de la catequesis de cada una de las apariciones. Hay datos que por ahí en un libro que habla sobre las apariciones de Fátima, nos dice el amor tan extraordinario que habitaba a Francisco y a Jacinta y a Lucía. Pero como Jacinta era una niña pequeñita que había logró entender dentro de sus diálogos con la Virgen María que pronto iba a irse, que la Virgen María iba a venir por ella, porque bastaba que fuera como ese puente de unión entre María y el pueblo, entre María y ese mensaje que ella traía, y la niña estaba convencida de que tenía un lugar para regresar, y fue poco el tiempo que vivieron después de las apariciones, porque en el 1919 muere Francisco y en el 1920 muere Jacinta, quedando solamente Lucía, quien se convierte en religiosa y quien tiene todavía, bueno, como la misión de continuar con esto de las apariciones. Y yo creo que es aquí donde nosotros podemos hacer como una buena reflexión para preguntarnos, después de todos estos temas que hemos abordado, para preguntarnos cómo está nuestra relación con la Virgen María, de qué manera nosotros podemos comprometernos con la conversión personal, porque nuestra conversión personal será una conversión extensiva, porque si yo trabajo en mi conversión personal, entonces le daré la oportunidad a mis hermanas religiosas, en el caso de ustedes a sus familias o con quien comparten la vida, la oportunidad también de hacer un proceso de conversión, porque cuando todos aportamos, la vida se hace más llevadera y la presencia de Dios se hace más constante, más constante. Tenemos muchas ayudas, la Virgen nos indica prácticamente el camino a seguir para poder llevar adelante lo que la misma vida nos va ofreciendo, y saber que no estamos solos, que la Virgen María nos acompaña. Hay un dato interesante por aquí que yo encontré por lo que estamos viviendo en este momento, y es que ya desde aquellos años de las apariciones de la Virgen de Fátima, pues se hace una oración, la hace ¿cómo se llamaba el Papa? El obispo Leiriana, el 13 de octubre de 1930, la consagración a Rusia. O sea, consagran al Inmaculado Corazón de María a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia está viviendo un momento crítico a nivel político, a nivel de acuerdos, y como nosotros hoy estamos llamados también a doblar la rodilla y a pedir la intercesión de la Virgen María por aquellos lugares que no están en paz, pero no olvidándonos que también a veces entre nosotros se va la paz. Se va la paz, y tenemos familias con problemas muy serios, y tenemos jóvenes con críticas
con críticos detalles que no les permiten estar en paz, tenemos la vida religiosa con crisis de paz, y así sucesivamente cada uno de nosotros podrá hacer una buena reflexión de cómo pedirle o cómo decir: María, quiero consagrarte mi paz interior, quiero consagrarte mi paz, porque yo sé que de mi paz depende. No sé si ustedes han hecho la prueba de lanzar una piedrita al río, al agua, y vemos cómo donde cae la piedrita empieza a hacer ondas cada vez más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos un elemento importante para construir la paz. Entonces, yo, si soy promotora de la paz, entonces mi entorno vivirá la paz, y ese entorno hará que otros vivan la paz, y así sucesivamente. Entonces, hay mucho que podemos aprender de cada una de las apariciones. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vale la pena hacer una buena reflexión. Pues yo creo que estos temas son como una probadita de todo, porque ninguno hemos profundizado demasiado, porque cada uno podría tener su propia semana o su propio estudio, un estudio bíblico de María, un estudio de los dogmas, un estudio de las apariciones, un estudio del culto, pero nosotros lo que queremos es traerle esta flor a la Virgen María en esta semana, para que se quede en cada uno de nosotros una semillita, una curiosidad, un deseo de poder encontrarnos con la Virgen María, un deseo de seguirla amando y de dejarnos amar por ella, de descubrir su presencia y su persona en nuestra vida y en nuestra historia. Que Dios nos acompañe a todos y nos cubra con el manto de la Santísima Virgen María. Que María nos encamine siempre a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Muchas gracias por estar presentes, y bueno, pues un saludo a todos los que lograron conectarse a lo largo de esta semana para ir siguiendo cada uno de los temas. Agradecidísimos por sus mensajes, por sus intervenciones, que les repito, siempre son una gran riqueza para nosotros, y pues a seguirnos enamorando de este proyecto de Dios a través del ejemplo de la Virgen María. María, acuna entre tus brazos mi sentir, llévame contigo hasta la cueva de Belén, que entienda en el silencio de mi alma a tu Hijo, que diga así contigo hasta el final. Te saludo, Señora y Madre mía, como el ángel Gabriel.